están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y en el video de hoy seguimos con la temática mexicana para celebrar la independencia de nuestro país. Las carnitas son uno de los platillos favoritos de los mexicanos y en el video de hoy les voy a enseñar una manera muy sencilla de prepararlas en casa porque usualmente vas y las compras, pero pues les voy a enseñar a hacerlas en casa en una cantidad pequeña y con mucha menos manteca de la que en realidad se necesita. Si no eres mexicano o si eres mexicano y no sabes cómo se hacen las carnitas, te cuento que pues es carne de cerdo que está cortada en trozos y se fríe en su propia grasa, o sea, en manteca. El cerdo es uno de esos animales que se usa pero completito, entonces para hacer las carnitas se utilizan la carne, la piel para hacer los cueritos, los órganos también, bueno, se utiliza todo, hasta los huesos. Bueno, no te creas, los huesos obvio no, pero se utiliza todo el puerco. Al final de la cocción queda una carne súper suavecita, de color café doradito, y cuando tú la comes en boca se siente un tanto grasosa, pero también se siente como meloso, como acaramelado. No sé si me doy a entender. Si has comido carnitas seguramente lo estarás imaginando, pero pues sí, es como una textura un tanto melosa. Esto pasa porque la proteína de la carne reacciona con los azúcares y unos ingredientes secretos que le vamos a agregar y que ahorita les voy a decir, y se produce una reacción de caramelización. Por eso tienen el color tan característico y la textura que les acabo de mencionar. Un taco de carnitas es la cosa más deliciosa del mundo. Tienes la tortilla, obviamente, para el taco, tienes las carnitas y los acompañamientos, que usualmente es cebolla, cilantro, jugo de limón, una salsa picosita y chile en escabeche. Estos tres últimos elementos, el chile en escabeche, la salsa y el jugo de limón, ayudan a balancear los sabores, porque como son ácidos, el taco se balancea perfecto con la acidez y la grasa de la carne y un tanto lo caramelizado que les mencioné. Bueno, este es el balance perfecto. Un taco de carnitas tiene que tener algo ácido en su interior para estar perfectamente balanceado y que te puedas comer 20 tacos. Lo bueno es que para preparar mi receta no vas a necesitar un puerco completo. Yo solamente voy a usar 1,5 kilos de carne, pero lo puedes multiplicar según el número de personas que vayan a ir a comer a tu casa. Y yo solo voy a usar carne, pero también si tú quieres hacer cueritos, riñones, lo que tú quieras, es tu elección. Yo solamente voy a usar carne. Necesitas ingredientes que son muy sencillitos de conseguir, ahorita lo vas a ver. Y lo mejor de todo es que no vas a necesitar litros y litros de manteca, porque solamente vamos a necesitar 2 cucharadas que nos van a ayudar pues a otorgarle la grasita que se necesita, pero no vamos a tener una carne grasosísima ni vas a terminar con la cocina hecha un cochinero. Claro que no, solamente se va a ensuciar una ollita. Y bueno, espero que te guste tanto como a mí esta receta, que te animes a hacerla, porque de verdad es que lo único que necesitas es 2 horas de tu tiempo y te lo prometo que no se ensucia mucho la cocina. Todos van a estar muy felices. Es una receta que también es muy fácil de transportar. Puedes llevar tu olla a donde quiera que sea la fiesta, la reunión, lo que sea. Bueno, ¿qué les digo? Yo le encuentro todos los beneficios a hacer estas carnitas en tu casa. Así que si quieres aprender a hacerlas, te invito a que te quedes aquí. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, porque comparto recetas súper ricas, muy bien explicadas. Y también les comparto más contenido a través de mis redes sociales. Así que también puedes seguirme a través de Instagram y Facebook. Bueno, ya, vamos a cocinar. Quiroga, Michoacán es la cuna de las carnitas. Yo fui hace algunos años y probé el taco de carnitas más delicioso que he comido en mi vida. Si vas, tienes que ir al puesto de Carmelo. ¿Mesa? ¿Tiene mesa? Guacamole. Sí, tiene una mesa. Dale, pariente. Siempre sí. Mi amiga Paola fue la que me llevó a este paraíso de las carnitas. Ella es una super chef. Hace algunos años fuimos pareja en un concurso de cocina en Chile en el que ganamos el 2º lugar. Paola tiene un restaurante en Morelia llamado Escamol, en el que sirve comida mexicana de excelente calidad en un lugar hermoso en el centro histórico. Síguela en Instagram y si visitas Morelia, de verdad que tienes que ir a Escamol. Aquí están los ingredientes para las carnitas en español y en inglés.
Para salar la carne yo la dejé reposando en un bowl con agua 2 horas con 2 cucharadas de sal en el refrigerador y luego las escurrí. Pero si no tienes tiempo puedes solamente ponerles la sal así directamente y listo. Ahora vamos a poner en una olla a derretir nuestras 2 cucharadas de manteca y vamos a empezar a colocar la carne. Por cierto, la carne tiene que estar cortada en cubos como de 5 centímetros. La coca es un ingrediente esencial en esta receta. Es importante que sea coca mexicana porque la coca hecha en Estados Unidos es endulzada con jarabe de maíz y no con azúcar de caña y el resultado no es el mismo. Después de unos 5 minutos que la carne se estuvo dorando en la grasita, le vamos a agregar el resto de los ingredientes, que son el ajo, el laurel, la pimienta, la cebolla, la piel de naranja, el jugo de naranja, la coca y el agua. Hay que tapar la olla y dejar cocinando la carne a fuego muy bajito por 1 hora. Y a la hora hay que sacarle con un tenedor o con una cucharita los ajos, la cebolla, la piel de naranja, bueno, y todo lo que encuentres que no sea carne. Yo de hecho también le saqué unos pedacitos que eran como puro gordito. Y bueno, ya ahora con la olla destapada a fuego medio vamos a dejar que se reduzca el jugo. Esto va a tardar como 30 o 40 minutos. Mientras tanto vamos a hacer la salsa. La salsa es súper fácil de hacer, nada más tienes que echar a la licuadora todos los ingredientes. Al chile serrano puedes quitarle las semillas o puedes dejárselas según qué tan picoso lo quieras. Incluso puedes agregarle 2 chiles o 3 chiles, como tú quieras. El cilantro obviamente tiene que estar lavado y desinfectado. ¿Y qué más? Bueno, la sal. Si quieres que te quede como un poquito más líquida, puedes agregarle un chorrito de agua. Pero para mí la textura ideal es como así. Mis carnitas estuvieron cocinándose por 1 hora y 40 minutos y quedaron así, de un color doradito, súper suaves, bueno, hermosas. Bueno, ahora a armar los tacos. A mí me gustan con cebolla, cilantro, salsa, jalapeños y jugo de limón, con todo. Por eso, esta es una buena idea para una fiesta, porque pones todo en la mesa y ya cada quien se arma los tacos a su gusto. Espero que te haya gustado mucho la receta, que la encuentres práctica, funcional, fácil de replicar en casa, que yo totalmente creo que sí lo es, pero pues es mi receta, ¿verdad? Obviamente que yo pienso lo mejor de mis recetas. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué tal les pareció. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en el siguiente. Que tengas lindo día, bye. No se te olvide darle like al video y compartirlo con todos tus amigos, por cierto. Muchas gracias, bye.